Les pido que abran su Biblia en la carta de Santiago. Estamos entrando al capítulo 5. Ya hemos recorrido la mayor parte de esta pequeña carta. El día de hoy iniciamos en el capítulo 5 y voy a dar lectura a los primeros 3 versículos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ea ya ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de óxido, y su óxido será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis llegado tesoro para los postreros días. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, y vamos a entrar con estas fuertes palabras del siervo de Dios Jacobo en este cuarto discurso. Quienes van tomando nota, es la quinta sección de nuestra carta, la quinta sección de nuestro discurso, y entramos al cuarto discurso. Este discurso lo hemos titulado Mirando hacia Dios. Aquí la encomienda va a ser poner nuestra mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque un subtítulo pudiera ser también los ricos injustos y su comportamiento como señal del fin. ¿Sí? Los ricos injustos y su comportamiento como señal del fin. Bien, este cuarto discurso lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte es una advertencia para los ricos, del versículo 1 al versículo 6. Así es que el día de hoy tenemos esos 6 versículos a nuestra consideración. Y vamos a ir versículo por versículo. Primer versículo, nuestra traducción dice: vamos ahora los ricos. En otras palabras, pongan atención ustedes que son ricos, ustedes que tienen dinero, que tienen terrenos, son terratenientes, tienen grandes cantidades de tierra donde contratan campesinos, tienes una fábrica, contratas obreros, tienes un negocio, una tienda, contratas personas que despachan, que atienden tu negocio. Ese es un llamado a los ricos, pero es una advertencia. Llorad y gemir a gran voz sobre las miserias que les vendrán. Aquí claramente, así, viendo simplemente el texto, el siervo de Dios Jacobo hace un llamado de atención a los ricos, porque dice: ustedes van a llorar, van a gemir. En otras palabras, van a sufrir severamente si no ponen atención a esta advertencia. Vuestras miserias o miserias les vendrán. Y este es un verbo en tiempo futuro, ¿sí? Les van a venir muchas miserias, les van a venir muchos problemas, muchas calamidades, si no hacen un cambio sobre la advertencia que presenta el siervo de Dios Jacobo. Pero antes de entrar a explicar el versículo 1 a más detalles, quisiera que vieran el versículo 2, de que aquí tenemos estas miserias que van a venir en tiempo futuro. Pero vea el versículo 2: vuestras riquezas están podridas. ¿Cuándo? ¿Mañana o ya están? Ya están. Vuestras ropas están comidas de polilla. Ya están. Esa es la traducción más correcta del verbo. Eso es algo, es una acción que ya comenzó, está sucediendo, no ha terminado, pero ya está pasando. Eso en el versículo 2. Así es que el hecho de que sus riquezas estén podridas
y que las ropas del rico ya estén comidas de polilla, en sí esa todavía no es la miseria que le va a venir. Si usted considera que el hecho de que tengan sus riquezas podridas y su ropa comida por la polilla ya es un problema, espere a ver qué es lo que les va a venir si no atienden a esta advertencia. Con estas palabras, el siervo de Dios Jacobo quiere traer atención a esta advertencia. Y analizándolo a profundidad me doy cuenta que no solamente puede ser aplicada esta enseñanza a los ricos, a quienes contratan personal, a quienes tienen grandes extensiones de terreno y les deben un salario que les tienen que pagar, sino a veces en nuestra conducta diaria con nuestros semejantes. Aquí vamos a aprender algunos principios también. Bien, en este versículo 1, el mensaje de Jacobo contra los terratenientes y los ricos opresores es incluso más severo que la primera advertencia que tenemos en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Aquí hay una advertencia muy severa, pues esta es todavía más fuerte. Aquí el lenguaje alcanza la intensidad de profetas como Amós, que hablaron duramente al pueblo, quien fustigó a los ricos, o sea, los reprendió duramente por ser opresores de los pobres. Una condena igualmente intensa de la opresión al pobre aparece en las palabras del Señor Jesús en Lucas 6:24. No es la primera vez que las escrituras están hablando de este punto. Entonces yo creo que este es un problema que estaba sucediendo y está sucediendo en nuestros tiempos, no se ha corregido y el Señor quiere que se corrija. Jacobo quiere censurar la adquisición despeñada, desmesurada y el acaparamiento de riquezas. La riqueza en sí misma no es mala. ¿Cuál es el problema? El amor a las riquezas, el amor al dinero. Que usted ponga un negocio y le vaya bien en su negocio, pues gloria a Dios. Pero que usted se afane para que le vaya bien y el doble y tenga un deseo desmesurado, incontrolable de tener más riquezas, aún a costa de oprimir a sus empleados. Eso ya es un pecado, eso ya es un problema, y es lo que quiere tratar aquí Jacobo. Aquí Jacobo presenta un juicio contra personas reales, porque estudiando esta parte, usted si tiene algunos comentarios bíblicos, algunos teólogos de renombre piensan que no existían estos ricos pues en el primer siglo en la iglesia, que es una advertencia como futura nada más, como para nuestro tiempo, pero no era posible pues que en la iglesia del primer siglo hubiera un judío cristiano adinerado aprovechándose pues de sus hermanos. ¿Cómo no iba a haber? Si ya había en el tiempo de la ley, ha habido en toda la existencia de la humanidad, ha habido y aún hay el día de hoy que se llaman cristianos, son personas que no son responsables de su vida espiritual, aunque se expone, y estoy de acuerdo que se expone como un ejemplo paradigmático, o sea, como un ejemplo, un modelo que no debemos de seguir, extraído de la instrucción ética del Antiguo Testamento, y particularmente encontramos esas instrucciones ya desde el inicio, hermanos, en el Pentateuco, Deuteronomio 24:14. Todo el pasaje es retórico, por eso algunos teólogos piensan que no se refería a personas reales en el primer siglo, que estuvieran comportándose así. Cuando decimos que es un pasaje retórico o altamente retórico, quiere decir que es muy complejo en su estructura gramatical, poético, si ustedes quieren, y que por lo tanto no era algún problema real del primer siglo. Yo creo lo contrario, que aunque su exposición, el discurso de Jacobo es altamente elaborado en la retórica,
es porque existían cristianos en el primer siglo que tenían dinero, pero lo tenían a base de explotar a sus hermanos que trabajaban para ellos. Jacobo vuelve a abordar los pecados de los ricos, como ya lo abordó en el capítulo 1, versículo 10, en el capítulo 2, versículo 3, y vuelve a presentar esta expresión, vamos ahora, o he allá, como lo traduzca su Biblia, que se entiende como ahora escuchen, préstenme atención. En Lucas 6:24 el Señor Jesús dijo, mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Si trata de hallar satisfacción en las riquezas, la única recompensa que obtendrá es riqueza que no dura para siempre. Por lo tanto, no debemos buscar ahora bienestar a expensas de la vida eterna. O sea, porque esos ricos, a expensas de hacerse más ricos, están poniendo en riesgo su salvación al explotar a sus hermanos, o inclusive a cualquier prójimo, a cualquier persona, sea o no hermano. Entonces ya el Señor Jesús había levantado este lamento de aquellos ricos que se huelgan en su dinero y creen que su dinero les trae consuelo. Y el amor al dinero es símbolo de perder tu acceso al reino de los cielos. Es ahí en Lucas la parábola del Señor Jesús de el rico y Lázaro. Ahí la imagen es de que el rico, por sus deleites, por consolarse en sus riquezas, perdió la salvación. Porque no hablan de pecado, ahí no dicen es que el rico era un pecador, era esto, y Lázaro pues era bautizado, era convertido. No habla de eso la parábola, simplemente dice que el rico aquí recibió todos sus bienes, su consuelo, en que deleitarse, y perdió por amor al dinero la entrada al reino de los cielos. Lázaro, pobre, mendigaba un pedazo de pan. Da a entender la parábola que por su pobreza, su humildad, él apelaba al Señor, ponía su confianza en Dios diariamente para recibir el pan diario. Y eso le tuvo acceso al reino de los cielos. No que el dinero en sí sea un problema, ¿no? Y que diga usted, no, pues yo conozco un hermano que tiene dinero y pues entonces yo creo que se va a ir al infierno porque tiene dinero. No. Todos nos podemos ir al infierno si amamos el dinero, aunque no lo tengamos. Usted puede perseguir el dinero diariamente y levantarse con ese afán de tener y tener y tener, y aunque nunca tenga, pero ese deseo en su corazón va a obstaculizar el verdadero deseo de amar al Señor y de depender del Señor. ¿Me explico? Bien. Al comienzo, este versículo declara la futura condenación de los ricos malvados. Los versículos siguientes detallarán los crímenes que se les han imputado. Y parece que Jacobo hace alusión a este texto, Isaías 13:6. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento el Todopoderoso. Este día venidero, hermanos, será cuando Dios intervendrá personalmente en los asuntos de la humanidad de una manera extraordinaria para cumplir así su voluntad. Las fuerzas que lucharán y quienes serán derrotados, pues vendrá destrucción sobre de ellos, del hebreo sad, y afectará a todos en la tierra. La causa principal es que el Todopoderoso es un destructor. Si esta palabra todopoderoso, a veces solamente pensamos que Él es el que puede hacer todas las cosas. Y sí, Él ha creado todas las cosas, por eso es todopoderoso. Él ha creado las galaxias, los planetas, el sol, la luna, las estrellas, pero ¿no tiene Él poder para destruirlas? Claro.
con ese mismo poder creativo que Él tiene un poder destructivo y Él va a destruir. Si ustedes se dan cuenta que Shaddai, por eso lo puse aquí, Shaddai, la raíz de esta palabra hebrea es Sad. Y la raíz y el significado de la palabra Sad es destrucción. Así es que el Todopoderoso, el Shaddai, debemos de temerle. No solo porque es el creador, no, debemos de temerle porque es el destructor. Tiene todo el poder para destruir y destruirá esta tierra, ¿no es así? Dice que todo se fundirá. Entonces yo creo que, hermanos, que cuando decimos el Todopoderoso o el Shaddai, todavía nuestro corazoncito y creo que todavía nuestra mente no ha captado bien todo lo que el Señor es. Y si realmente comprendemos, nos da el Señor la facultad de comprender que Él es el Todopoderoso, deberíamos de caer de rodillas, humillados ante su presencia, de saber que Él es el Todopoderoso, capaz de destruir todo a su paso. Y decimos con facilidad, es que Él es fuego consumidor. Pero lo llegamos a comprender. Esperamos que con la ayuda de Dios a partir de ahorita comprendamos más este nombre, este título especial de Dios. Por eso es que cuidado con los títulos, con los nombres del Señor. Elohim, Adonai, El Shaddai, son nombres del Señor exclusivos. Y no los podemos manejar a la ligera, hermanos. Si tenemos un poquito de temor de Dios, debemos de tener esta conciencia de tener mucho cuidado con esos títulos y con esos nombres. Bueno, aquí Isaías dice, este pueblo va a aullar. El autor introduce este tema llamando a la gente a aullar, a lamentarse con asombro, con angustia, porque lo que está a punto de suceder será horriblemente inimaginable, en referencia a Isaías. No es nada bueno que va a venir. Versículos 2 y 3. Continúa Jacobo y dice, ok, tus riquezas se pudrieron y tus ropas se las comió la polilla. Tu oro y plata se han oxidado y su orín testificará contra ustedes y comerá tus carnes como fuego. Has acumulado tesoro para los últimos días. Es que dices, van a venir tiempos difíciles. Se puede desplomar el mercado. La bolsa de valores se va a desplomar. Es que el presidente que tenemos ahora está haciendo todo mal y todo se va a venir abajo. Ahorremos, guardemos para los últimos días. ¿Qué va a pasar? ¿Eso va a ser un salvamento? No, para nada. Eso es lo que aquí el Señor le está diciendo. No tienen idea de lo que ustedes están haciendo. En este versículo se presenta la verdad sobre la avaricia y la acumulación egoísta de las riquezas. Jacobo ya había ilustrado la fugacidad de las riquezas, o sea, lo temporal que son las riquezas, con la comparación de la flor silvestre que se marchita rápidamente cuando el sol sale. Aquí en el capítulo 1, versículo 10. Entonces aquí Jacobo lo que está diciendo es, mira, tus riquezas se pudrieron ya. Por la conjugación del verbo activo perfecto, también se puede traducir como tu riqueza se está pudriendo. Ya comenzó a pudrirse y se está pudriendo y seguirá pudriéndose hasta que acabe con todo. Es lo que este verbo activo está denotando. Y su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Y pues a poco se puede restaurar algo que ya la polilla se comió. Pues le pondrá este parches y le coserá, pero la prenda ya no vuelve a ser igual. Continúa y dice, podrido. ¿Qué es la riqueza? Bueno, la riqueza, su definición depende de la cultura y del tiempo en el que uno vive.
¿Qué es la riqueza el día de hoy? Bueno, en el tiempo bíblico, hablando por ejemplo de Job, era que él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burros. Era rico. El día de hoy, ¿qué le llamaremos riqueza? Unas 2 casas, autos, alguna buena inversión en el banco, negocios, no sé, $1,000,000 en el banco, $500,000 en el banco, propiedades, terrenos, negocios. Entonces usted puede decir, bueno, entonces hermano, esto no nos aplica a nosotros, porque no somos ricos. Bueno, no somos ricos, pero a lo mejor tenemos por ahí algunas conductas similares a la de los ricos. Y nosotros, pues, sin ser ricos, imagínense, estaríamos peor, que sin riqueza actuáramos como esos ricos insensatos. Pues no, Dios nos libre. Jacob reprocha a los ricos que hayan permitido que su riqueza se pudriese, pero no se pudrió porque cayó una plaga, sino es figurativo de que su riqueza se ha podrido por la manera en que han conseguido el dinero, desvelándose, malpasándose, trasnochándose, trabajando los 7 días de la semana, olvidándonos de Dios, poniendo las riquezas primero, aunque no las obtengamos, o poniendo nuestra confianza en el dinero, en las riquezas. Entonces nuestra riqueza está podrida, no sirve para nada si nuestra confianza está en ella. Si usted ha acumulado algunos bienes y usted le da la gloria a Dios por esos bienes y los administra correctamente para Dios, dándole a Dios lo que le corresponde de lo que usted ha recibido de la mano del Señor, entonces su riqueza no está podrida. Al contrario, es una bendición para usted, para sus hijos, para su familia y para la iglesia del Señor. Porque sí hay en las filas de nuestras congregaciones hermanos con dinero, pero nos damos cuenta quién su riqueza no está podrida, porque la pone al servicio del Señor. Dice, se las comió la polilla. Ante la ausencia de preservadores químicos, la polilla ataca tanto las ropas del rico como las del pobre. La diferencia es que el pobre sale librado, porque cuando se es pobre, en el primer siglo, pues solo se tenía una ajuar de ropa, pues nunca lo colgabas en un closet, nunca lo guardabas. Pero el rico pues tiene grandes prendas de ropa, como a veces nos pasa a nosotros acumulando, vayamos a nuestro closet, terminando el culto, lleguemos a casa y démosle una escombradita, hermanos, porque ya no cabe nada en ese closet de ropa que tenemos a veces. Exceso de ropa, exceso de zapatos. Bueno, el pobre del primer siglo no tenía ese lujo. Una ropita y pues no se la polillaba porque era la única que se ponía, y poniéndosela a diario pues no le cae polilla. Le cae polilla cuando la guarda usted. Sí, sí. Pero hermanos, yo conocí un hermano que en su closet tenía 25 trajes y 50 camisas y 20 pares de zapatos. Entonces sí los hay y sí podemos caer ahí. Entonces nada más pues tengamos ese cuidado, ¿verdad? Gracias a Dios aprendió, Dios le iluminó y ya no vive de esa manera, pero sí, así vivía. Y dice que el oro y la plata de este rico se le ha oxidado. Dice, vuestro oro y vuestra plata están corroídos. Por supuesto, hermanos, que pues yo no tengo oro, no tengo plata, pero investigando esto me di cuenta que el oro y la plata no se oxidan. Yo no sabía eso. El oro y la plata no se oxidan, son metales preciosos. Por consiguiente, entonces, ¿qué está diciendo Jacobo? No que el oro se le vaya a oxidar o la plata se le vaya a oxidar. Sí, se pueden poner sucios, pero con una cremita se limpian y quedan como nuevos. Entonces, lo que está diciendo
es figurativo, no es literal. Es una forma figurada. La acumulación de plata y oro, simplemente por acumularla, simplemente por almacenarla, no sirve ningún propósito significativo. Es lo que está diciendo. ¿Qué le pasa a los grandes magnates que acumulan dinero? Ya no saben ni dónde guardarlo. El día que mueren, ¿cuánto se llevan? Nada. Yo conocí una persona en México que llegó a acumular muchísimo dinero, terrenos. Cuando se podía todavía, tenía cientos de hectáreas, cientos de cabezas de ganado, un edificio valorado en 2 millones de dólares. El hombre no conocía ni siquiera Tijuana. Él vive en el centro de México. Nunca viajó, nunca salió del país, nunca se sentó a comer en un buen restaurante, nunca viajó por el mundo, nunca lo disfrutó. Sí tuvo dinero, el día que se enfermó tuvo dinero para pagar a médicos de la Ciudad de México que vinieran hasta su rancho a Veracruz para hacerle una operación de corazón abierto. En efectivo, la pagó y trajo los médicos y todo. ¿Okay? Lo que se ganó trabajando de día y de noche, de sol a sol, como decimos, se lo empezó a gastar en sus enfermedades cuando llegó anciano. Y lo peor es que murió sin Cristo, pues eso es lo peor. Y cuando murió, ¿qué pasó? Pues los hijos se lo pelearon. Cortes y cortes y cortes. ¿Sí se da usted cuenta? Es lo que está diciendo. Tu dinero se ha oxidado, no porque la plata y el oro se oxiden, sino porque no hay ningún propósito. ¿Para qué lo acumulas? Tiene que haber un propósito significativo. En cierto sentido, estos metales son tan inútiles como si estuviesen totalmente corroídos. Jacobo habla de corrosión para indicar la falta de valor de las posesiones terrenales cuando no tienen un beneficio hacia tu prójimo, hacia tu familia, hacia la comunidad. En Mateo 6:19, Jesús dijo a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sin embargo, ¿qué debemos hacer? Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ¿dónde debe estar de menos nuestro corazón el día domingo? En la casa del Señor, en la palabra de Dios, de rodillas ante la presencia del Señor. No todos, pero algunos no vienen porque quieren trabajar un día extra, un día más. Dice, y esta corrosión, esto que está pasándole a tu oro que se está oxidando, va a testificar contra ti, dice Jacobo. Testifican. En otro sentido, la corrosión de los metales tiene un valor negativo. En una corte legal, esto puede ser utilizado como evidencia en contra de los ricos. Es decir, alguien puede acusar a los ricos de haber sido mayordomos indignos de sus riquezas. En vez de ayudar a los pobres y aliviar sus necesidades, estos ricos acumulan sus riquezas y las usan para alimentar sus propios placeres egoístas, o a veces las acumulan sin un propósito específico, sin ningún propósito específico. Y entonces ahí hay un problema grande. Jacobo continúa diciendo, es que serán comidos vuestras carnes con el fuego. Jacobo es bastante descriptivo en su denuncia de los ricos. Él dice que la corrupción consumirá vuestra carne como el fuego consume una casa, como el fuego consume un bosque. Está tremendo, ¿verdad, hermanos? Está fuerte esas palabras del siervo de Jacobo. El fuego es un poder devastador, llegando a un punto de temperatura suficientemente alto, consumirá todo lo que haya a su paso.
¿Y quién creen que es este fuego que va a hacer este trabajo? ¿Quién va a venir a hacer ese trabajo tremendo? Rápidamente vaya al texto original, versículo 4, la última línea del versículo 4. Han entrado el clamor en los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos. Él personalmente va a hacer este fuego consumidor, hermanos. Consumidor. Entonces sí, hay que poner atención a lo que aquí Santiago, ¿no?, le está diciendo a los ricos que no administran sus bienes apropiadamente, o quienes los han acumulado a base de robarle a sus empleados el salario que se merecen. Su oro y plata han perdido su valor. Perdón, dice, han acumulado esas riquezas para los días del fin. Aquí está el fin del asunto. Habéis acumulado riquezas en los días postreros o para los días postreros. Ese texto se presenta en diversas interpretaciones. Se presta para diversas interpretaciones. ¿Qué será acumular dinero o riquezas en los días postreros? En primer lugar, puede ser la vida del hombre en la tierra, que es breve, tal como lo indica Jacobo, y pronto llegará a su fin. ¿Por qué acumular tantas riquezas si no vivimos toda una eternidad? Segundo, algunas traducciones tienen esta lectura: habéis acumulado tesoro para los últimos días. Algunos intérpretes afirman que los ricos acumulan tesoro en forma de una acumulación de ira en contra de sí mismos para el día de la ira de Dios. O sea que el mismo oro, la misma plata, el mismo dinero les va a ser un problema en el día de la ira de Dios. Una tercera interpretación puede ser, en el contexto más amplio de este versículo, que Jacobo menciona 2 veces la inminente venida del Señor. Y luego añade que el juez está a la puerta. El Señor y el juez son, por supuesto, una misma persona, un mismo ser. La expresión los días postreros se refiere a lo que se ha dado en llamar el tiempo del fin, que es la era del cumplimiento predicho en el Antiguo Testamento por Jeremías, por Ezequiel, Oseas y Joel en los postreros días, y cumplida en los tiempos finales del Nuevo Testamento. Bien, su oro y plata, dice Jacobo, han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que se ha acumulado se usará como evidencia contra ustedes en el día del juicio. Así es que si a usted el Señor le permite acumular dinero, riquezas, y usted las ha utilizado apropiadamente, las ha administrado correctamente a la voluntad de Dios descritas en su palabra, esas riquezas no testificarán en contra de usted para el día del juicio. Pero si no ha administrado correctamente ese dinero, o no lo ha obtenido correctamente, sino defraudando, robando, pisoteando, ese mismo dinero va a testificar en su contra en el día del juicio. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Versículo 4. He aquí el salario de los obreros que cosecharon tus campos, que tú has defraudado, clama. El salario que no le hemos pagado a los trabajadores, a los obreros, es un fraude. Y esto clama, dice. Algo así como la sangre de Abel que fue derramada por su hermano Caín en la tierra, dice el Señor, que la sangre de Abel desde la tierra clama, dice, justicia.
Dice, este dinero, este salario no pagado, clama. Y los gritos de los que cosecharon, o sea, de los que trabajaron, en los oídos del Señor de los ejércitos han entrado. Han entrado. Sin otras palabras, que Dios no va a pasar por desapercibida las injusticias aquí en la tierra. Llámese de alguien que tiene un empleado, o llámese de personajes como Carlos Slim o otros multimillonarios que tienen cientos de empleados. Si no son justos con sus empleados, si no son equitativos con sus empleados, ellos pasarán por un juicio, por este juicio, y su misma riqueza va a testificar en contra de ellos en la presencia del Señor. De nuevo, es el rico el que tiene el poder para controlar y dañar al pobre. Los trabajadores no reciben su salario, o si lo reciben, pero es inadecuado, entonces el rico está defraudando. Si no reciben su salario, o no lo reciben a tiempo, o no reciben lo que se les prometió que se les tenía que dar. A pesar de los sindicatos de trabajo actuales y las leyes federales que se han pasado, todavía existen muchas personas que no pueden conseguir un buen empleo y con una paga justa. Siempre, en muchas ocasiones los empleadores quieren robarle su dinero a los empleados. Ellos se quieren hacer ricos y más ricos cada día, y que el empleado sea más pobre y más pobre cada día. Es como hablar de esas empresas transnacionales que reportan cada año en la bolsa de valores $100 millones en ganancias, $200 millones en ganancias, y al barrendero, al portero, no le alcanza para comprarse una despensa completa para su familia. ¿Será esto justo? ¿Tienes micrófono? Okay. Adelante. Puede ser por dinero o puede ser como por otra cosa. Como por ejemplo, yo sé que hay personas que, como usted dijo, que no quieren pagar bien a sus empleados, monetariamente, right? Pero como por ejemplo, Amén. he tenido también ocasiones en las que yo he estado trabajando y dicen, oh, yo limpio algo, for example, right? Yo me pongo a limpiar algo, right? Y luego ya después alguien voltea y dice, oh, mira qué limpio tengo aquí. And it's pero esa persona no fue la que limpió. Como adjudicarse el crédito, Yeah, pues. también puede ser algo así similar, o nada más es puro, estrictamente monetario de lo que está hablando. En este caso veo por el contexto que es estrictamente monetario, aunque la Escritura sí habla en otras partes de cómo debe ser el trato moral que un patrón debe tener hacia su empleado o entre empleados, y no robarse el crédito por el trabajo bien desempeñado de uno y adjudicárselo el otro. La Biblia también. Ahí nos habla acerca de esta conducta. Pero aquí específicamente Jacobo está haciendo referencia al dinero. Y dice en su texto, he aquí, Jacobo nuevamente quiere llamar la atención. Escuchen, oigan la protesta de los obreros del campo a quienes ustedes estafaron con el salario. No ignoren el clamor de sus trabajadores que están siendo tratados injustamente. Aún si el patrón directamente no lo está tratando injustamente, pero el capataz sí. Entonces el patrón tiene que estar al pendiente de ver que sus empleados sean tratados correctamente y que se le esté pagando su salario correctamente y en el tiempo que se tienen que pagar. Así es. El salario que has defraudado, dice Jacobo, clama.
el dinero que no les pagaron, clama en contra de ustedes. No crean que el fraude pasa por desapercibido ante los ojos de Dios. Ahora, solamente este dinero que tu patrón no te pagó, te prometió un salario, te prometió un aumento de salario y no te lo cumplió. Te prometió que en diciembre te iba a dar un bono si tú trabajabas para él y no te lo cumplió. ¿Está tratando de esto? Y la respuesta es sí. Pero solamente eso está tratando Jacobo aquí, solamente eso es fraude. ¿Qué hay cuando nosotros le pedimos prestado a un hermano una cantidad X de dinero? Y no solamente pedimos una cantidad X, sino decimos tal fecha, se lo voy a retornar. Este fraude, es un fraude. Entonces este hermano que si nos está oyendo, ¿verdad? Y ha pedido prestado y no ha pagado, o ha pagado la mitad y ya se le olvidó que debe la otra mitad, o no pagó a tiempo y no se acercó para pedir una extensión, para ver si le daban una extensión, simplemente dice, es que el hermano es muy bueno, él no me va a cobrar, y ahí le pago cuando quiera. No lo necesita porque por eso me lo prestó, porque tiene de más, no lo necesita. Y entonces ya empieza a maquinarse sus ideas y es un fraude, hermanos. Es un fraude. Lo que le debamos a alguien, por eso dice la Escritura, pagad a todos lo que debáis. Lo que debáis pagar. Si es honra, si es dinero, si pedimos inclusive, que a veces nos pasa, pero si nos pasa por no acordarnos, eso es muy diferente. Pero si usted pidió un aparato, una herramienta, se la llevó a su casa, tal día te la traigo, y ahí la ve usted, no se la ha entregado. Y ahí la vuelve usted a ver y no se la ha entregado. Hermano, eso es un fraude. Está quedando mal. Está usted quedando mal. Y dice la Escritura que Dios no deja por desapercibido ningún fraude. No crean que los ojos del Señor están cerrados. No crean que el fraude pasa por desapercibido ante los ojos de Dios. Cualquier fraude. Por eso es que se les da confianza a los siervos, a los hermanos que manejan nuestros dineros. Porque sabemos que si agarran $1 que no es de ellos, es que fraude. ¿Y a quién le están robando? ¿Y el Señor los va a dejar sin castigo? Ese $100 o $1,000 que hayan tomado, que no es de ellos, ese dinero va a hablar en contra de ellos el día del juicio. ¿Alguno de nosotros queremos estar en esa posición? Entonces, los que manejamos dinero o manejan dinero necesitamos tener esta medida, hermanos, porque vendrá un juicio tremendo sobre aquellos. Dice, los gritos de los que cosechan en los oídos del Señor de los ejércitos han entrado. Esta palabra, el Señor de los ejércitos, es otra expresión para decir el Todopoderoso. O sea, Él viene con todo su ejército celestial. Él es el generalísimo y trae un ejército poderoso. ¿Quién podrá contra Él? Nadie. Él va a destruir todo a su paso. ¿Quieres estar en su paso? No. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor más poderoso del universo. Eso ya lo dice todo. Jeremías 22:13 dice, y el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a Joacín que edifica su palacio con trabajo forzado? O sea, con injusticia. Construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a su prójimo a trabajar y no le paga por su trabajo. Ahí hay un reclamo del Señor. En Deuteronomio 24:15, el Señor da una orden a Israel. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida.
Porque no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces sí es importante que el día que dijimos que vamos a pagar, a restaurar algo, cumplamos, hermanos. Sobre todo de un patrón cristiano a un empleado que no sabes, que ya está contando los días, que sea el día de pago, hermano. A veces nos pasa a nosotros también eso, estamos contando los días de pago porque tenemos compromisos. Y usted se da el lujo de que no, pues te lo doy otro día, espérame. No, hermano. Aquí clarita la escritura dice pagar el jornal. Jacob declara la falta de valor de las riquezas, no la falta del valor del rico. El dinero de hoy no tendrá valor cuando Cristo venga o vuelva por su iglesia. Por lo tanto, es bueno emplear nuestro tiempo en acumular tesoros que serán valiosos en el reino eterno de Dios. Allá, en el cielo, no en ningún otro lugar, porque pues no tiene caso. ¿Para qué acumular riqueza en otro lado? Es el amor al dinero, hermanos, el que conduce a lo malo y origina que algunos opriman a otros para quedarse con más. Esta es una advertencia a todos los cristianos que son tentados a adoptar normas mundanas antes que las normas de Dios. Sí. No hay nada de malo en que el Señor le bendiga a usted con dinero, con propiedades, con un rancho, con terrenos, y que tenga usted empleados o hermanos que trabajen para usted. El problema es, ¿está usted administrando como Dios manda? ¿O le está copiando ya usted a los perversos y empieza a defraudar inclusive hasta sus hermanos? Tengamos cuidado con eso, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, como también es un estímulo para todos los que están oprimidos por los ricos. Si a usted lo han defraudado en algún momento, su empleador, alguna empresa, su vecino, su amigo, un hermano le ha pedido dinero y no se lo ha pagado y parece que ya no se lo va a pagar, aquí hay un estímulo para usted también, que esto no queda a oscuras ante la presencia del Señor. Y el Señor nos recompensa, hermanos, de otra manera. No deseamos nada malo para el que nos debe y no nos quiere pagar, no. Pero el Señor se lo va a cobrar. Pero hay un estímulo para usted si usted ha sido defraudado de parte de su empleador, de parte de alguien que le ha pedido dinero y no le ha pagado, de que el Señor miró su buen corazón, el corazón de usted, y que usted lo deja todo en las manos de Dios y Él le va a seguir bendiciendo a usted. A usted no le va a faltar nada, hermano. Pero el que está pidiendo y nunca recupera, nunca paga, a ese siempre le va a faltar. Pero no a los que administran a la voluntad de Dios los bienes que hemos recibido de sus manos. A nuestro regreso, hermanos, si Dios nos concede, terminaremos esta sección del versículo 5 y del versículo 6, donde ya se presenta realmente el juicio, pero también una bendición al final para todos los oprimidos.